Hola, mis queridos amigos y hermanos, es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica que tiene por título En esto creemos, y vamos a estar justamente estudiando junto al pastor Nicolás Gandur, quien es un compañero y amigo. Pastor Nicolás, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, estamos acá muy contentos porque con el pastor Daniel, con Dani, vamos a hacer una nueva serie que venimos hablando hace un montón y hoy la estamos llevando a cabo, que es justamente sobre las doctrinas y las creencias de nuestra iglesia. Así que nos encanta este tema y vamos a poder disfrutarlo junto a ustedes. Perfecto, exactamente. La idea es estudiar, como dijo el pastor, las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy es un tema introductorio, ¿no, pastor? Exactamente, vamos a tocar algunos temas aledaños para poder llegar a estudiar de la manera correcta la Biblia, para poder empezar con los objetivos bien planteados y un principio básico para acercarnos a la Biblia de la manera correcta. Exactamente. Así que antes de comenzar a estudiar, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos pueda guiar, como siempre lo venimos haciendo a través de las clases bíblicas. Mi nombre es Daniel Bogiano, soy pastor del Distrito Sur de Mar del Plata, y el pastor está en estos momentos. En Madero Budge. Así Exactamente, que, así que les mandamos un fuerte abrazo a los hermanos de ambos distritos porque van a estar viendo justamente esta serie. Pastor, vamos a comenzar, pero antes, ¿qué les parece, pastor, si oramos? Así el Espíritu Santo nos puede acompañar en este estudio. ¿Nos quiere dirigir una dale, oración? dale, oremos principalmente por eso que mencionaste. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, hoy queremos entregarnos en tus manos para poder generar las bases para poder estudiar tu palabra, para aprender, Señor, realmente a acercarnos a ti y que esto, Señor, obviamente sea para poder transformar nuestra vida y poder aprender mucho más sobre tu carácter, sobre tus principios y sobre lo que quieres con nosotros. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña intro, antes de la intro. Estuvimos hablando con el pastor Nicolás hace un tiempo atrás, y saben, mis queridos amigos y hermanos, que hay muchas, pero muchas personas que creen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene sus bases bíblicas. Entonces, la idea es justamente presentar lo que creemos, y por eso la serie, el nombre, mejor dicho, de esta serie es En esto creemos. Así que esa fue la idea, el prototipo, el inicio para poder arrancar este estudio, y la idea es presentar las razones bíblicas y las bases bíblicas de la Iglesia Adventista. Así que, Pastor Nicolás, el tiempo es suyo y bueno, vamos a estar dialogando. Perfecto, perfecto. Y yo le voy a pedir al pastor Daniel que él me vaya acompañando también a medida que vamos desarrollando el tema, pero es muy importante empezar con un objetivo claro. Y para eso me gustaría contarle una historia. Por lo tanto, voy a compartir pantalla, así ustedes pueden acompañarnos también a través de esto. Vamos a tratar de responder una pregunta: ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Porque básicamente esto de las creencias y las doctrinas es conocer a Dios. ¿Cómo hacemos para conocerlo? Resulta ser que hay un hombre en un campo y este hombre vivía antes en la ciudad, no conforme con el estilo de vida. Alguna vez se preguntó realmente quién era Dios y realmente qué quería con su vida. Y se fue al campo. Y dice: voy a ir al campo de un amigo, que este amigo es cristiano, así que él me va a poder enseñar un poco más. Llegó hacia el campo ilusionado, trabajando en eso, observando la naturaleza. Un día le pregunta a su amigo: che, mira, estoy muy, muy ansioso por conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. ¿Cómo hago para estudiar sobre Dios, para analizarlo, para poder comprenderlo un poco más? Bueno, su amigo, medio desconcertado, se pone a pensar mientras que él le dice esto, y dice: ah, ya sé, espérame un ratito, sale corriendo, agarra un elemento que evidentemente tenía en la casa y vuelve corriendo hacia donde estaba su amigo. Dice: mira, esta es la forma en la que vas a conocer a Dios. Y le da una lupa, y le dice: toma, lo que vas a hacer con esta lupa es lo siguiente: vas a tratar de analizar cada partícula que exista en este valle, cada granito de tierra, cada hoja que existe, cada cosita pequeñita que existe, acá lo vas a analizar. Y así vas a poder empezar a conocer un poquito a Dios. Claro, el amigo, re sorprendido y con cara de sorpresa, justamente agarra la lupa y le dice: pero vos estás loco, es imposible que llegue a conocer semejante valle y que me ponga a observar cada pequeña cosita para conocer a Dios, no voy a llegar en toda la vida.
resulta ser que justamente el amigo, sonriendo, le dice justamente eso: Dios es muy grande, maravilloso, enorme, y es muy difícil entender o empezar a estudiar a Dios utilizando un método parecido a este. Claro. Importante me hace pensar que es saber el lugar en el que nosotros estamos a la hora de conocer a Dios. O sea, Nosotros básicamente nuestra mente es finita, y al lado de Dios que es infinito, o sea, es imposible. claro, es totalmente complejo e inmenso, y eh, nosotros estamos acostumbrados a analizar las cosas de acuerdo al método científico. Claro, O sea, poner algo en una probeta, algún lugar de análisis y poder observarlo. Y Dios no es así, porque no podemos realizar eso porque nuestra mente es mucho más pequeña, como decía vos. Así que resulta ser entonces que para empezar este estudio nosotros debemos saber en qué lugar estamos parados. claro. Nosotros, evidentemente, no podemos estudiar a Dios agarrándolo y modificándolo y viéndolo, no, sino que la única forma de conocer a Dios, como vos podés ver en la pantalla, lo único que podemos dejar es que Dios muestre a través de su palabra lo que Él desea revelarnos. Y así nosotros, con humildad, sabiendo que somos mentes finitas, muy pequeños, adquirir un concepto correcto del carácter, del gobierno y del propósito de Dios. Nosotros no estudiamos las doctrinas, o no se crearon las doctrinas ni las creencias simplemente por adquirir conocimiento, sino realmente por dejar que Dios me muestre sobre su carácter, su gobierno y su propósito. Hay una cita de Ellen White que habla sobre esto. Dice: si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor, y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opciones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente, el corazón, para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Claro. ¿Qué te parece esta cita? Muy interesante, o sea, básicamente, vuelvo al principio de lo que decíamos anteriormente, hay mucha gente que quiere estudiar de Dios y se olvida de que Dios es infinito y nosotros tenemos una mente finita, y es como dijo Pastor el tema de la lupa, o sea, estudiar un valle, cada partícula, ¿cuánto tiempo va a demorar esa persona? Claro, no alcanza ni la No va a vida. alcanzar el tiempo de su vida, y bueno, pasa lo mismo con Dios, es imposible. Pastor, pero no sé si va a tocar esto más adelante, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre creencias y doctrinas? ¿Lo va a tocar eso o me estoy adelantando? Justo ahora lo vamos a hablar. Pero me gustaría que podamos juntos, los que nos están mirando y nosotros, tener este mismo objetivo a la hora de estudiar las creencias y la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros creemos con alegría acá con el pastor Daniel que esta experiencia de estudio no es con un fin académico meramente, Claro. no es simplemente una transmisión de conocimiento, sino es para acrecentar nuestra relación con nuestro Dios. Y tenemos un objetivo. Nuestro objetivo al conocer a Dios no es simplemente saber más de Él, sino que podamos ser transformada nuestra vida al contemplar a un Dios tan excelso, tan grande, que me motiva constantemente a parecerme a su realidad. Sí, muy interesante lo que acaba de mencionar. Y ahora viene justo la pregunta que le acabo de hacer, Pastor. Ahora sí. La verdad es que a mí nunca se me ocurrió preguntarme cuál era la diferencia entre las creencias y las doctrinas. Nosotros en nuestra iglesia tenemos en nuestra estructura 6 doctrinas fundamentales y 28 creencias. ¿Cómo es esto? Ahora, las doctrinas son paquetes de ideas que se unen por una misma temática. Y cada una de estas ideas se llaman creencias. Nosotros podemos hacer una lista de las 6 creencias, perdón, de las 6 doctrinas que vamos a estudiar en esta serie, que es la doctrina de Dios, del hombre, de la salvación, de la iglesia, de la vida cristiana y de los acontecimientos finales. Y uno puede decir, no, pero pastor, hay un montón de cosas más en la Biblia, un montón de ideas más, de temas importantes. Está bien, perfecto, lo sabemos, pero cada una de estas doctrinas encierra un conjunto de creencias. O sea que cada uno de estas doctrinas, o de ítems, si queremos llamar,
Cada uno es Sí, un paquete porque tiene varias otras ideas que vamos a desarrollar, que son las creencias. exactamente, exactamente. La temática son las doctrinas y las ideas que están conglomeradas en una misma temática son las creencias. Muy Perfecto. bien. Por lo tanto, como ejemplo, la primera doctrina es la doctrina de Dios y vamos a ver distintas ideas dentro de ella o distintas creencias. La creencia de Dios el Padre, la creencia de Dios el Hijo, la creencia de Dios el Espíritu Santo, la creencia de la palabra de Dios y distintas otras así a su vez con las distintas otras doctrinas. Vamos a ir a algo que necesitamos todos para empezar a estudiar la Biblia, que son herramientas de interpretación para estudiar. Resulta ser de que leer la Biblia sin ningún tipo de herramienta de interpretación es como construir una casa sin ningún tipo de herramienta. Claro. Lo más probable es que si yo construyo una casa sin herramienta, la casa quede bastante endeble. Sí. De la misma manera, nuestros fundamentos, nuestra religión va a quedar muy endeble si yo voy hacia la Biblia sin un conjunto de herramientas para realizarlo. ¿Sí? Muy bien. Así que ahora sí le voy a pedir al pastor Daniel que pueda demostrarnos por qué es importante las herramientas en conjunto para poder estudiar la Biblia. Yo le voy a mostrar una imagen a continuación. Él no sabía de esto. No, me acabo de enterar. Exactamente. Y necesito que él interprete qué significa esta imagen. ¿Qué Y se yo te ocurre lo que primero significa? que se me viene a la mente es que, bueno, el dibujo, esa persona que está en el medio, que está dibujada, está deteniendo justamente el bloque de dominó que se le está viniendo, para que no caigan los Perfecto. otros bloques. Y si tuviera que decirte que vos des una aplicación o una lección de vida con esta imagen, ¿qué dirías? Y si yo hago una aplicación, lo primero que pienso es que Dios detiene los problemas para que no vengan grandes problemas dentro de mi vida espiritual, o de la iglesia, o Muy, de la familia. muy bueno, muy interesante. Esa es una A mí se me hermenéutica, ocurre. estoy interpretando lo que estoy viendo. Exactamente, estás interpretando una imagen a través de tus propios conocimientos y procesos. Yo cuando vi esta imagen por primera vez, y yo pensaba que alguna persona se habrá imaginado que tal vez los problemas de la vida uno los puede frenar, o que nosotros podemos empujar, como que esa persona está empujando estas maderitas para poder levantarnos, y podemos filosofar un montón sobre esta imagen y dar un montón de lecciones que pueden ser muy, muy contrarias entre sí. Ahora, De la misma interesante, pastor, manera, antes de seguir, que usted dio otra sí, interpretación, que yo interpreté que estaba deteniendo, pero otra persona puede decir, no, no está deteniendo, lo está levantando los bloques. exactamente, y son totalmente contrarias. Exacto. ¿Qué? Vamos con una más. ¿Este hombre está dentro de la casa o está fuera de la casa? Eh, Al principio, cuando uno ve, pareciera que está afuera. ¿Sí, Da la no? sensación, ¿no? Es la primera lectura que hago. Después, Sí, cuando analizo un poquito más, y aparentemente está dentro de la casa, porque veo que tiene la puerta al costado, la ventana también. exactamente. Bueno, podríamos estar mucho tiempo peleando si en realidad está adentro o fuera de la casa. La idea de este ejercicio es entender de que muchos de nosotros podemos entender o interpretar ideas de distintas formas si no tenemos herramientas en común. Por lo tanto, necesitamos herramientas en común para poder interpretar de la manera correcta el mensaje bíblico. O sea que Esta herramienta, lo que me está sí, diciendo el pastor acá es que yo para interpretar la Biblia, que eso se llama hermenéutica, necesito tener herramientas para en no común. llegar a conclusiones diferentes, opuestas. Exactamente, exactamente. Entonces, estas claves o herramientas que vamos a dar ahora nos sirven no solo para la Biblia, sino que nos sirven para la Biblia en sí, para los textos en sí, pero son muy puntuales algunos para la lectura de la Biblia. Vamos con el primero. Bien. El primero es, yo me tengo que acercar a la Biblia entendiendo de que la Biblia o confiando en que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay diferencias o niveles de inspiración.
autoría es de Dios en su totalidad. Exacto. Y no vamos a entrar mucho en el tema de inspiración porque lo vamos a ver en otro tema. Sí. Pero es muy importante pensar de que si yo me acerco a la Biblia pensando de que no es algo inspirado por Dios, y bueno, puedo sacar 1000 conclusiones. Los del Antiguo Testamento tenían algunas ideas que después se cambiaron en el Nuevo Testamento. Puedo interpretar que un mismo autor le pasó distintas cosas y por eso ahora escribe de manera diferente. Y que realmente la mente de la Biblia puede ser de un montón de personas. La Biblia fue escrita por muchos autores, entonces podríamos concluir, si no confiamos en que la Biblia fue inspirada por Dios, de que la Biblia es una ensalada de ideas. Simplemente a manera de adelanto, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a ver justamente la creencia número 1, que es la palabra de Dios. La palabra inspirada significa soplada por Dios en este caso. Entonces ahí tenemos alguien que inspira, sopla a los autores, entonces por eso hay una idea que se va desarrollando a lo largo de los libros de la Biblia. Hay una temática, por así decirlo. Hay una conexión directa entre lo divino y lo humano a la hora de poder escribir la Biblia. Pastor, bueno, ahora de la misma... una consulta, ya que estamos hablando. Sí. Ahí dice, no hay diferencias en niveles de inspiración. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es inspirada en su totalidad desde el principio a fin. No hay textos que sean más inspirados o menos inspirados. Es muy no hay... Es muy interesante lo que está diciendo, porque hay personas que dicen, no, esto no es inspirado, lo he escuchado hace tiempo, dice, no, cuando Dios habla, es inspiración de Dios porque Dios está hablando. Pero después, cuando Dios no habla, eso es la interpretación que le da el escritor bíblico. Exactamente. O sea, yo también he escuchado de la misma manera personas que dicen tal vez el Antiguo Testamento en su totalidad o libros enteros de la Biblia como libros como Levítico o Número que son muy particulares, dicen no, esto era un libro más ceremonial, tradicional y simplemente se encerró en un tiempo y no es inspirado. Y realmente uno si se acerca a la Biblia confiando en que quiere conocer a Dios, tiene que comprender de que la Biblia en su totalidad es enteramente un mensaje de Dios para nosotros. Adelante un poquitito solamente la clase próxima. El hecho de que es inspirada por Dios y que Él es el autor de la Biblia que inspira a los profetas, no implica que no haya un factor de error. No me quiero adelantar, pero simplemente decirles que hay un factor de error porque está la parte humana. Exactamente. Yo sé que es muy probable que los que nos estén escuchando se les ocurran muchas preguntas con respecto a esto. Tranquilos, lo vamos a ver el próximo tema, pero vamos a confiar en esto, en que Dios inspiró la totalidad de la Biblia y no desarrolló niveles, sino que le entregó en su totalidad. Si vos lo pensás, sería muy difícil generar patrones para entender niveles o identificar qué niveles de inspiración tienen uno o los otros. Claro, porque, a ver, sería muy subjetivo, porque yo digo, bueno, para mí esto es inspirado y esto no es inspirado. Entonces, a ver, ¿cómo hago? O sea, dependiendo de la persona, utiliza, hubo casos, me estoy acordando de Marción, que hizo su propia interpretación de la Biblia y quitó parte de la Biblia, y podemos llegar a consecuencias terribles, ¿no? Lo importante acá es que toda la Biblia es inspirada por Dios y no hay diferencia entre niveles de inspiración. Y mira, voy un poquito más allá. Muchas veces nosotros también, a través de nuestros énfasis, damos implícitamente el mensaje de inspiración. Como que de alguna manera, al hacer énfasis en porciones de la Biblia, damos un mensaje indirecto a las personas de que eso es más inspirado que tal vez otros textos que no le damos tanta importancia. Y acá me parece muy interesante generar un equilibrio. Claro. Si hay situaciones en las que nos hemos encontrado en donde hay énfasis gigantes en textos del Antiguo Testamento, en textos de proféticos, en libros como sapienciales como Salmos, Proverbios. Entonces, si yo entiendo que toda la Biblia es inspirada por Dios, significa que toda la Biblia tiene esa autoridad divina. Por lo tanto, todo tiene un mensaje para mí hoy y para el mundo. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Avanzamos entonces. Sabiendo esto y confiando en esto, porque se trata de confianza, vamos al segundo punto. Que es recalcamos antes, pastor, lo que estamos haciendo es dando como unas bases de cómo llegar a una interpretación correcta de la Biblia. Eso se llama hermenéutica.
en teología. Generar un consenso de interpretación general. Buenísimo. Segundo, la unicidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay contradicciones o conflictos entre los dos. Muchas veces nosotros leemos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y podemos pensar en encontrar a un Dios diferente, a un Dios que parece muy, muy raro. Me estoy pensando, o sea, la gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo que mata a la gente. Iracundo. Y en el Nuevo Testamento es totalmente lo opuesto, es un Dios amoroso que se complace. Y estoy pensando en el Nuevo Testamento en Ananías y Zafira, que habían tomado parte de las ofrendas que iban a dar, que ellos dijeron que iban a donar a la iglesia, se quedaron con una parte y Dios ¿qué hizo? Los exterminó. Claro, Entonces decimos, ¿cómo no es un Dios amoroso? ¿Por qué no les dio otra oportunidad? De acá, bueno, no vamos a entrar ahí a hablar justamente de ese caso, pero ahí vemos claramente cómo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que está en el Nuevo Testamento. Claro, y no se malentienda, no es que el pastor Daniel está diciendo que Dios es un Dios iracundo y vengativo de toda la Biblia, sino al contrario, sino que hay un equilibrio perfecto de Dios que nosotros muy probablemente no podamos entenderlo y podamos, pero sí podamos contemplarlo tal vez a lo largo de toda la Biblia. Ahora, si nosotros nos quedamos con una parte de la Biblia, y tiene mucho que ver con el anterior, generamos un desequilibrio en donde la concepción de Dios va a cambiar entre ira o amor, o entre justicia y misericordia, muy constantemente, cuando en realidad es muy probable que el mensaje bíblico de Dios sea uno y que esté describiendo a un solo Dios. O sea que hay distintas características que Dios quiere mostrarnos a través de su carácter. Ahora, es muy importante entender que la revelación es progresiva, que la revelación fue progresiva para el pueblo de Dios y así también en la Biblia es progresiva. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la revelación es progresiva. Por ejemplo, yo nunca leí la Biblia, agarré la primera parte y Dios como desarrolló para todas las personas así una progresión de conocimiento sobre Él. Muchas veces nosotros no entendemos una partecita de la Biblia, Dios la va revelando de las maneras en las que nosotros podemos aprenderlas. Por ejemplo, al pueblo de Israel, nosotros cuando vemos el texto del Antiguo Testamento, Dios utiliza muchas imágenes, muchos rituales, ceremonias, festividades, que es muy probable que ellos no hayan entendido en su totalidad, pero que les hayan dado una idea muy fuerte de lo que significaba. Pero nosotros ahora, teniendo la totalidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hoy podemos ver todo el panorama y ver cómo eso pequeñito, que era un mensaje muy inicial al principio, se fue desarrollando a través de toda la Biblia. Y nosotros podemos desarrollar mucho más entendimiento ahí. Hay textos muy interesantes en donde Dios, inicialmente, si yo empiezo con el Génesis, me encuentro al toque con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, con un Dios enorme, grandioso, un Dios de justicia, y así también se va desarrollando en todos los textos. Si yo agarro una sola porción de la Biblia y me quedo con eso y genero una característica de Dios solamente con eso, y es muy probable que yo lo saque de contexto, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Exacto. Pero es muy importante entender eso. Entonces lo que tenemos que tener claro es que la revelación es progresiva, lo que es interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos, por así decirlo, más luz que los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, porque tenemos el Nuevo Testamento y han pasado 2000 años y tenemos una comprensión mucho más profunda, más cabal, por así decirlo, de la Biblia, de la palabra de Dios, porque hemos visto también profecías que se cumplieron, ni hablar de Cristo, ¿no? Que estaba profetizado cómo iba a morir, a qué hora, a qué día. Exactamente. O sea, entonces la revelación, como es progresiva, vemos claramente que nosotros en este caso tenemos más luz. Seguimos, pastor. Nuestra comprensión de Dios va creciendo a medida que vamos conociéndolo cada vez más. ¿Sí? Así que y esto también me lleva a pensar, perdón pastor, que la Iglesia Adventista hace poco introdujo una nueva creencia. Dice, ¿cómo una nueva creencia? Y justamente por este principio, que la revelación es progresiva. O sea, no es estancada y algo es inamovible que no se puede estar inquieto, ¿no? Y claro, solamente está fijo ahí, que no se tiene que mover. No.
es progresiva, va aumentando. Entonces nosotros no tenemos Exactamente. problemas en ese sentido. Y qué interesante pensar, y los que están escuchando, espero que tengan mucha atención con esta frase que me encanta, qué bueno pensar de que Dios no va cambiando, sino nuestra comprensión de Él es lo que va creciendo. Y eso cambia toda nuestra Y perspectiva. nosotros mismos, cuando, bueno, en mi caso, y creo que el caso del pastor Nicolás, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo nací dentro de la iglesia adventista, Sí, pero la comprensión sobre la Biblia va creciendo. Y yo tengo 42 años, y no es la misma, mi mentalidad no es la misma de hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque voy progresando, voy creciendo. Y pasa lo mismo con una persona que entra dentro de la iglesia. El conocimiento tiene que ir aumentando, no seguir estancado. exactamente. Es a través de los procesos también de santificación que podemos entender esto, es un proceso de toda la vida, los procesos como que aparecen en la Biblia de crecimiento, de transformación, en algunos casos son, tienen saltos muy grandes y en otros simplemente progresivo, muy progresivo lentamente. Pero muy importante tener esto en claro. Dios no cambia, cambia nuestra percepción de Él, cambia nuestro conocimiento de Él, No hay ¿sí? que Muy olvidarse bien, también que Dios es infinito, o sea, y tiene paciencia exactamente. para con nosotros y sabemos que hay cosas que nosotros no vamos a entender ahora, pero con el transcurso del tiempo, a medida que sigamos estudiando la Biblia, lo vamos a llegar a entender. Exactamente. Me acuerdo que alguno me dijo, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era uno y después se transformó y cambió para el Nuevo Testamento. No, No, sino que tu comprensión fue creciendo al verlo y conociéndolo a través de toda la Biblia. Bueno, vamos al tercer principio. La Biblia es su propio intérprete. Una porción de la Escritura interpreta a la otra. Los más claros ayudan a los menos claros. Y acá hay algo muy importante que después también lo vamos a ver un poquito más adelante, en el tema de la Biblia, que es que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, es un texto inspirado por Dios. Y no podemos utilizar otras fuentes para interpretar la Biblia como mi propia razón, la lógica y distintas otras cosas. Digamos, la gran fuente de inspiración es la Biblia y los profetas. Por lo tanto, yo solo puedo utilizar esas herramientas para poder entenderla más. Si yo, por ejemplo, encuentro una palabra en la Biblia, ¿sí? Encuentro una palabra, y nos ha pasado mucho, encontramos una palabra en la Biblia que tiene un significado, que lo usa la Biblia de una forma determinada, pero resulta ser de que esa palabra en nuestro tiempo se utiliza de otra manera. claro. Y a veces pensamos de que la Biblia me está diciendo lo que yo entiendo hoy en día. No, la Biblia tiene su significado y utiliza las palabras de una forma muy particular. Nosotros tenemos que dejar que la Biblia nos entregue su significado, no nosotros colocarle significado a la Biblia. Muy bien. Eso es Eh, bastante importante porque muchas personas que ven lo que está sucediendo en el mundo y tratan, bueno, de interpretar la Biblia con los eventos que están pasando exactamente, ahora. No, es la Biblia que tiene que interpretar el propio pasaje o, en este caso, la propia palabra. exactamente. Y lo vamos a hablar ahora también en un ratito más. Hay dos, con respecto a esto de que la Biblia es su propio intérprete y que la Biblia se interpreta a sí misma, lo podemos ver desde una visión micro o una visión macro. Una visión micro con versículos puntuales. Por ejemplo, un versículo profético en Apocalipsis, nosotros leemos el primero ahí que dice, tenía en su dieta 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Un libro, Apocalipsis, escrito con símbolos que la misma Biblia los interpreta. Y dice en Apocalipsis 1:20, vamos a interpretar que son las 7 estrellas, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ok, la misma Biblia me explica los símbolos, pero va más allá, no es solamente con los símbolos, sino que son con los grandes conceptos de la Biblia, y Claro. viéndolo en una idea macro, una idea general. La Biblia explica los mismos temas que va presentando. Por ejemplo, el santuario. El santuario es un tema que se presenta como una construcción que Dios le da al pueblo de Israel para que ellos puedan empezar a incluir el plan que Dios había hecho para la humanidad. Y tiene un mensaje increíblemente profundo. Y resulta ser de que nosotros no lo podemos entender hoy en día, bueno, el color morado, el color, por ejemplo, el color bordeaux, el color de bordeaux, el color de la sangre.
hoy en día, ¿qué significa el color bordeaux para nosotros? Y bueno, el libro que leí de psicología de la otra vez dice que el color bordeaux es la ansiedad. O sea que en el tabernáculo el color bordeaux significa la ansiedad. Y cuando la sangre bordeaux salía del cordero, significa que el cordero ese tenía mucha ansiedad. Si yo interpreto de esa manera la Biblia, voy a tener problemas. Tengo que interpretarlo según los mismos símbolos de la Biblia. Por Interesante ejemplo, lo que está diciendo Pastor, porque justamente hay una religión, me vino a la memoria, que decía, bueno, que hay una Dios madre que está en Corea del Sur, entonces utilizan los pasajes del Antiguo Testamento diciendo, o de la Biblia, diciendo, bueno, del oriente va a salir y va a venir el Mesías. ¿Y qué nación está al oriente, al extremo? Y Corea del Sur, dice, de ahí tiene que salir justamente Dios. Y tú dices, ¿de dónde salió? qué problemática justamente a través de nuestro conocimiento interpreta la Biblia. No, el mismo conocimiento de la Biblia interpreta la Biblia en sí. Entonces, como habíamos visto, por ejemplo, el santuario, la Biblia después, la misma Biblia, nos empieza a comentar un poquito más sobre estos símbolos, sobre el Cordero, sobre el sacerdote, sobre Cristo, sobre su intercesión y distintos otros detalles. De una u otra manera, la Biblia es la que se explica ella misma, ¿sí? Excelente. Vamos con la cuarta y ya casi estamos terminando. Preconceptos humanos tienen que ser determinados por la Biblia. Nuestros preconceptos a la hora de acercarnos a la Biblia tienen que ser a través de la misma Biblia. Y este es un tema interesante. Nadie puede acercarse a la Biblia sin la utilización de preconceptos, lo que significa que los mismos deben ser derivados y determinados por la misma Biblia. Los preconceptos, vamos a decirle a la gente que está escuchando, son ideas preconcebidas que yo tengo antes de... O sea, todo el mundo tiene una idea, eso se llama cosmovisión, ¿no? Y sobre eso se construye nuestra forma de pensar. Y muchas veces abordamos la Biblia con estos preconceptos que tenemos metidos dentro nuestro. Muy bien, perfecto. Y te voy a dar un ejemplo que no me pasó hace mucho tiempo. Resulta ser de que yo, bueno, tengo manera de... Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Vengo yo, pinto una pared de verde. A mí me gusta el verde y el verde me da tranquilidad y paz. Viene Daniel, que toda su vida, en su familia, cuando había problemas, ellos colgaban un cartel verde en la puerta, como diciendo, tenemos problemas. Ahora viene Daniel, se acerca un día y yo le muestro mi cuadro. Le digo, mira qué lindo mi cuadro, ¿no te da paz? Y me dice, no, le da ansiedad, problema, porque sabe y interpretó a través de toda su vida de que el verde es un símbolo de problema. Entonces, esto es un preconcepto, una idea que yo tengo preconcebida, concebida con anticipación antes de yo poder interpretar algo. Claro. Ahora, cuando nosotros acercamos a la Biblia, nosotros no podemos evitar tener preconceptos, ¿sí? Somos propensos nosotros a interpretar la Biblia a través de nuestra realidad, a través de todas nuestras vivencias particulares de cada uno de nosotros, que pueden ser muy alejadas a veces de los principios bíblicos. Por ejemplo, la Biblia presenta a Dios como un papá. Ahora, Dani tuvo una familia constituida de una manera, mamá, papá, hermano, estuvieron juntos siempre. Ahora, vos me decís, un papá, un niño que tuvo un papá con problemas de alcohol, violencia, que lo maltrataba, y vos le decís, Dios es como tu papá. Y leen la Biblia, Dios es como tu papá. Claro. Interesante este concepto, Pastor, porque justamente los grandes ateos que escriben en contra de Dios tuvieron problemas con sus padres. Ah, mirá qué interesante. Entonces ahí vemos cómo por lo que acaba de decir, Pastor, porque si yo tuve un padre malo, y sabemos que este mundo está lleno de pecado, y pasa esto, entonces yo voy a la Biblia y encuentro un padre amoroso, automáticamente mi mente, ¿hacia dónde va? Hacia mi padre. Y si mi padre fue un maltratador, un alcohólico que golpeaba a mi mamá, ¿cómo voy a tener un concepto correcto de Dios? Exactamente. Y cuando la Biblia, tal vez, mira cómo se da en cosas muy pequeñitas. Mi papá puede haber sido muy bueno, nuestros padres pueden haber sido muy buenos y podemos igual
tener un concepto distorsionado de Dios. Por ejemplo, si nuestros padres tal vez fueron muy, si nuestro papá fue tal vez muy permisivo, y es muy probable que cuando yo lea en la Biblia el concepto de Dios, me cueste un poquito entender que Dios muchas veces me dice que no a alguna otra u otra cosa, y que no depende solo de mí. O por ejemplo, cuando vemos esto de tradiciones pasadas, yo siempre lo hice así. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos costumbres, yo siempre hice las cosas de una manera, o vi modelos familiares de una manera determinada. Y ahora el Señor me dice, no, mira, no es así, es de esta manera. Y no, pero Señor, yo comí siempre así. O sea, nosotros, en fin de cuentas, hasta nuestra personalidad, personas que son más negativas pueden interpretar textos de la Biblia de manera mucho más negativa que una persona positiva, que tal vez le va a rescatar algunos aspectos mucho más positivos. Tal vez en un texto bíblico, una persona de acuerdo a su personalidad puede encontrar un Dios malo o puede encontrar un Dios compasivo. Es muy, muy interesante. O de acuerdo a nuestro entorno social, muchas veces nosotros hemos adoptado ideas de nuestro entorno, sea cual sea. Y cuando nos encontramos con la Biblia decimos, no, no puede ser. Hace poco conversamos con unos amigos el tema este de que cómo se incluyó en nuestra mente esto de los roles familiares o de la igualdad, en donde, claro, cuando nos encontramos en la Biblia que el Señor creó a la mujer y al hombre con características diferentes y que tienen roles diferentes en la familia, lo que significa, no estoy diciendo de cuestiones de conducta, eso lo deciden ustedes, sino de cuestiones de que Dios dio características particulares al hombre y a la mujer. Y yo puedo decir, no, eso no me gusta, amigo. O qué difícil que es entender eso cuando yo absorbo todo lo de mi entorno. Que no lo podemos evitar, yo sé de paso eso, porque vivimos en una sociedad y la forma de pensar, incluso acá en Argentina mismo, es diferente al resto de Latinoamérica. Y dentro de la Argentina mismo, diferentes provincias tienen otra cultura. El pastor viene de Tucumán y el pastor sabe perfectamente que tiene otra forma de pensar. Tiene costumbres diferentes. Exactamente. Y eso también, cuando nos pasa eso y tenemos nuestros preconceptos, vamos a esta última problemática. Un texto sin su contexto es un pretexto. Muchas veces nosotros traemos nuestros preconceptos y tratamos de encontrar en la Biblia apoyo para esos preconceptos. O yo vengo con una idea, digo, esto yo quiero encontrar en la Biblia y probar que esto es así. Y es muy probable que encuentres alguna palabra o alguna cosa que te ayude, pero no está correspondido al mensaje completo de la Biblia. Por eso, cuando yo leo la Biblia y leo un versículo, no tengo que leer solo el versículo, porque me voy a quedar con una interpretación muy limitada, claro, sino que tendría que leer el contexto del versículo. Y no solo en cuestión de lectura, sino que cuando yo leo un texto de la Biblia, tengo que tener en cuenta los grandes principios de toda la Biblia a través de ese texto. No puedo leer un texto en donde Dios emite justicia, eliminando de mi mente que Dios es un Dios de amor. Es muy probable que yo tenga que interpretar ese texto con todas las características que la Biblia me muestra sobre Dios. Es muy importante lo que acaba de decir el pastor, porque la mayoría del mundo religioso cristiano toma textos y omiten el contexto. Y me estoy acordando del que se encuentra en Hechos, mata y come, que le dice a Pedro el sueño que tuvo. Entonces él entiende, están todos los animales, mata y come, podemos comer de todo. No, el contexto está hablando de otra cosa. Exactamente, qué interesante ejemplo. La verdad que estaba pensando en el ejemplo y no se me ocurrió ese. Es un gran ejemplo de cómo podemos sacar de contexto para fomentar una idea nuestra. Porque si yo voy a la Biblia y digo, no, yo quiero comer cualquier cosa, no, pero el Levítico me dice que no es bueno para mi salud. Bueno, pero en Mateo acá, describe esta situación, en Hechos describe esta situación particular y me está diciendo que sí. No, pero si antes te dice que no. Ese es el primer punto. Y aparte el contexto inmediato no está hablando de alimentos, el contexto está hablando de no llamar inmundo a los gentiles. Claro, es una simbología. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagínate, el pastor, vos no leíste nunca la Biblia. Yo te voy a mostrar un versículo, ¿sí? Vamos a leer el primer versículo que aparece ahí. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. ¿Qué podés concluir del mandamiento? El segundo es el segundo versículo.
Si leemos el primero, ¿qué concluimos? Y bueno, que el mandamiento es negativo, o sea, vino el mandamiento y cobró vida el Exactamente. pecado, dice. Que el mandamiento me mata, que el mandamiento es lo que me hace pecar, y que el mandamiento es muerte, Sí, y vivir sin ley es vida. sí. Ya está, qué interesante, ¿no? Salimos de acá con este mensaje. Pero resulta ser de que dos versículos después de este dice, incluimos pues la ley santa, el mandamiento. ¿Cómo hacemos como para cerrar esta idea? Y si Pastor, nosotros leemos... se cortó, Sí. vuelvo a repetir la última parte porque se cortó un poquito la transmisión. Repita. Vamos nuevamente. El primer versículo podemos concluir que el mandamiento es muerte y vivir sin ley es vida. Claro. El mandamiento es algo negativo. Y después podemos continuar esta idea tomando otros textos bíblicos y concluyendo que el mandamiento es negativo. Sí. Sin embargo, acá justamente dice después, dos versículos después, dice, concluimos pues que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Es interesante poder observar que el contexto siempre nos da más luz a través de sus palabras para los distintos textos de la Biblia. Entonces, esto era un ejemplo muy sencillo, pero muchas veces tomamos textos, por ejemplo, con temas muy controvertidos como la música, como el trato entre la familia, entre el hombre y la mujer, y lo sacamos de contexto. Han habido cada situación. Interesante también, me estoy acordando de un texto que lo menciona Pablo, que dice que la mujer no debe vestir como varón. Entonces todo el mundo, nosotros incluso, decimos, no tiene que usar el pantalón la mujer, no, dice acá, ropa de hombre no tiene que utilizar. Entonces nosotros nos vestimos cuando vamos a la iglesia. Yo, pastor, ¿me visto con ropa de mujer? No. Claro, no. Claro. Bueno, el contexto está hablando del travestismo y todo eso, pero no vamos a profundizar, pero vemos claramente que necesitamos tener el contexto y otra cosa importante, pastor, el contexto cultural también eso es sumamente importante. Sí. Resulta ser, como para cerrar ya casi cerrando con una historia, con este punto tan importante, un día voy a conversar con un hombre, y resulta ser que el hombre generaba violencia hacia la mujer. Este hombre era cristiano, a la iglesia, y resulta que cuando conversé con él, como el consejo de Dios, de Elena de White, de la Biblia, es tratar con amor a tu esposa, a tus hijos. Y él me contestó con ese versículo, no, porque el versículo dice que las mujeres se tienen que someter a los hombres. Y yo lo miré como diciendo, pero vos sabés que ese versículo dice, así como los hombres se someten a Dios. Entonces él dijo, se quedó mirando así como diciendo, qué interesante. O sea, omitió todo el contexto y solamente se quedó con esa partecita y bueno, justifica que la mujer no puede hablar en la iglesia, se tiene que callar, el hombre... Es muy peligroso sacar de contexto o darle fundamentos a mis ideas a través de la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. La Biblia tiene que darme ideas a mí, no yo a la Biblia. Muy bien. Básicamente, con esto, nuestra conclusión de hoy es esto. Con todas estas herramientas, ahora sí vamos a adentrarnos en un mar de conocimiento de Dios, en donde nosotros no dirigimos nuestras propias barcas, sino que Él, Dios, y solamente Dios, tendrá el control y tiene el control y la dirección de nuestras formas de entender la palabra de Dios. Así que preparen sus barcas, porque junto con el pastor Daniel y algunas otras personas, vamos a empezar a introducirnos en este mar de conocimiento que es el carácter, el gobierno y los propósitos de Dios. Pero para eso necesitamos entender de que esto solamente va a ser guiado a través del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Pastor Nicolás. Vamos a estar juntos durante 28 clases. Después de esta, vamos a ver cada una de las creencias y vamos a tener invitados también, otros pastores que van a estar derramando su conocimiento con respecto a cada una de las creencias que tenemos. Les mandamos un fuerte abrazo, lo esperamos en la próxima clase con la primera creencia que vamos a hablar de la palabra de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que estar ayudándolos para que crezca el conocimiento. Que el Señor Jesús les bendiga.